Hola, bienvenidos al episodio número 2 de La Galería Nocturna. Estamos aquí, Laura, Omar. Y para este episodio queremos seguir la idea de qué es lo que nos junta y qué es lo que vemos diferente y nuestras favoritas. Entonces cada uno va a mencionar 5 películas mexicanas. La situación es que yo voy a hablar de películas viejas y Laura va a mencionar películas más nuevas. Entonces, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? No, empezamos por cronología, Por las primero las viejitas. viejitas. Ok, ok. La primera que yo quiero mencionar, para ya dejar este tema desde un inicio, es El vampiro, 1957. ¿Por qué? Bueno, primero porque soy súper fan de los vampiros, creo que eso no va a quedar en duda, pero también porque es de las primeras películas en las que esta nueva forma de ver a los vampiros fue mostrado. Para mí, Germán Robles y Bela Lugosi son el ejemplo de un vampiro para nuestros tiempos. Con Bela Lugosi, bueno, obviamente el arquetipo del aristócrata del este de Europa y todo eso, pero en México, esta forma de ver al vampiro como europeo, que llega de importante, fue tal vez el primero o el segundo personaje de vampiro presentado como Drácula y sobre todo con dientes, con colmillos notorios. Ah. Antes de Bela Lugosi y de Germán Robles, el vampiro era diferente en las películas. Sí era misterioso y todo eso parecido a los Bram Stoker, pero en el caso de Germán Robles, es el primer vampiro, al menos en Latinoamérica, que fue presentado con colmillos salientes y con esta idea de un europeo que llega a un castillo misterioso, la doncella de Codera, ¿no? Entonces, para mí, por eso es importante primero por el año 1957, la cuestión de terror, misterio, Seducción. ajá, Porque es un vampiro seductor, ya no es un sí, vampiro terrorífico. ajá. Y sobre todo que fue eh, una forma de tropicalizar al vampiro Mm. y aunque sí es muy parecido al estilo de Bela Lugosi y todo eso, creo que presenta a nuestra versión del vampiro, porque no es solamente este vampiro que siempre era o español o siempre era de algún lugar de los Cárpatos, los dientes obviamente, y creo que Germán Robles, digo, está la dama, sí, pero donde sale Daniel Radcliffe, son 2 películas, Ujú. están buenas, me gusta más la primera que la aquí en Guadalajara se presenta La Dama de Negro 2 veces al año generalmente. Creo que la siguiente nos va a tocar para finales de septiembre, como para Halloween. Si la ven en sus ciudades, o si viven aquí en Guadalajara y tienen oportunidad de verla, vayan a verla. Yo ya la vi 2 veces con diferentes compañías, pero, sí vale la pena verla. Y bueno, y por todo esto, yo creo que Germán Robles y El vampiro de 1957 tiene una mención honorífica en el cine de terror mexicano. Muy bien. Entonces, ¿tú cuál? ¿O quieres que me siga de largo con No, las sigue de viejitas? largo con tus películas, Okey, para irnos como dando una idea de cómo va a evolucionar. Merecen una mención honorífica, ¿cierto? sí. Entonces, vamos a continuar. Okey, no me voy a ir estrictamente en orden cronológico, pero la siguiente que quiero mencionar es, Más negro que la noche. Más negro que la noche de 1975. Obviamente de esta serie de películas, del mismo director, quiero mencionar eso hasta el final, pero esta serie de películas, Más negro que la noche, tiene una mención especial para mí, porque tiene varios, conceptos de terror que se han ido utilizando desde entonces y que se van reciclando y van evolucionando. Ujú, Entonces, primero, la casa vieja, bueno, semi abandonada, con historias, ujú, los adolescentes en peligro, ujú. ni tan adolescentes, pero bueno, eh, el familiar o el dueño de la casa, misterioso y el gato. El gato, sobre todo porque es como el personaje en el que recae las señas paranormales sin tener que ser el antagonista. Sido con la de Ujú, y que de hecho la última historia es la que más miedo me da a mí, que es cuando sale sí, es un que todas las noches va y le quita un poco de su alma al niño.
En la última historia sí es donde el gato tiene protagonismo, que es que ahuyenta a esta criatura para que no mate, no se robe el alma del niño. Pero ya, paréntesis cerrado. Continúa. Bueno, de hecho tiene mucha relación porque en la película Más dentro que la noche, el gato funciona como el centro paranormal de toda la película. Obviamente funcionaría sin el gato, pero el asunto de la tía y las víctimas, creo que no estaría igual de conectado si no fuera por el gato, porque el gato El vehículo. el vehículo, gracias. Porque es el que se presenta cuando pasa algo malo o algo paranormal, Ajá, es el que te da como la señal de que hay algo peligroso ahí, ajá. pero también es el personaje o el elemento que cierra toda va contando los personajes y todos los personajes van cerrándose hacia el gato, Ujú. como lo que en otras películas vendría siendo el crucifijo o la cosa embrujada, el espejo, no sé, Y es que que además los gatos siempre han tenido una carga misteriosa, sí. mística. En todas las culturas siempre hay el vehículo hacia otros portales, ¿cierto? Ajá, sí, sí, sí. Entonces, Igual por ejemplo, si fuera en el caso de Poe, el gato negro que va a traer historia, ¿no? Seguiría con una película que me encanta, que también es parte de este circuito de Taboada, Veneno Parados. Es que, aunque es una película de terror y terror que funciona para adultos, el hecho de que tengan niños como protagonistas, eso es lo perturbador. sí, ajá, Sí. porque creo que eso te evoca a los miedos infantiles y te permite conectar con la historia que están contando desde ese punto de vista. Ujú. Sin los niños sería una película paranormal, sin problemas, está muy bien escrita y todo, pero creo que los niños te traen este sentido. So, Es que el simple hecho de ver, por ejemplo, a la niña segura de lo que ella sabe que es, cuando tú de adulto ni siquiera sabes perfectamente todavía qué eres, ajá, pero ella sabe perfectamente que es una bruja y actúa en base a esa seguridad. Y es perturbador verla actuando tan segura y sí, pero en realidad tienen una perspectiva del mundo súper amplia y nosotros siempre cuando vamos creciendo la vamos limitando y siendo más cuadrada y más cuadrada. Y el hecho de ver un ser que está con una perspectiva tan amplia y dispuesto a hacer cualquier cosa por eso que él cree que es lo que perturba, lo que te pone de, ah, ujú, ujú. Y además, creo que en ese caso específico es súper creepy ver a una niña tan chiquita, tan segura y hablando de brujería. Creo que es toda la mezcla de elementos de que como niño, la inocencia. ajá, pero además, o sea, es la inocencia mezclada con lo paranormal. Inocencia, porque son malignos por los niños. Sí, pero incluso creo que en este caso, se me va el nombre de la actriz. Creo que el hecho de que sea una niña, como niño o cuando la ves de joven, te hace relacionarte con este asunto. O sea, tú eres la otra niña que está asustada, que no sabe si es cierto o no es cierto lo que le están contando, pero para ella es completamente cierto porque no hay es parte de la inocencia y parte del peligro de que no tienes que te defender. Pero además, eh, te permite conectarte desde ese lado primitivo de, sí, yo también estuve de esa edad y también estuve sin guías y estuve confiando en lo que pasaba a mi alrededor. Y si mi amigo me decía que había brujería y había exorcismos y todo eso, obviamente lo iba a creer. Pregunta, que eso es muy importante para las películas cuando las ves, porque importa Tendría alrededor de 12 años, tal vez 11. Estaba en la secundaria, entonces debería tener 12 ya. Y fue con un grupo de amigos. Estábamos haciendo un tiempo y pusimos a ver cosas. Y la casa donde estábamos, vivía uno de mis amigos y dos de sus hermanos. Y uno de sus hermanos tenía películas adultas, no porno, solo de terror, acción y cosas de eso. okey. Entonces, agarramos una película que me gustaba ya el terror, pero no tenía tanto acceso, o mejor dicho, tenía que esperar, por ejemplo, el de cine permanente voluntario, Ajá. tenía que esperar a películas en general y a películas de terror. Mira, yo, por ejemplo, yo la vi cuando pero era por Tengo una pregunta que a lo mejor para
No, supongo que aplica para no, no debe aplicar para toda la generación. Quise verme amable, pero no. Creo que a nosotros todavía nos tocó que nuestros papás o adultos alrededor de nosotros nos pusieran cosas de terror y, bueno, otros materiales que no eran aptos para nuestra edad, Sí, pero era un no pasa nada, ven. Y creo, al menos en cierta forma, creo que agradezco parte de eso, porque si no, no hubiera tenido acceso, en este caso, por ejemplo, a cosas de terror, de otra manera no. pero, ¿sabes qué? Yo recuerdo que, o sea, como estás diciendo, tenía acceso a todo este tipo de películas, incluso a otros títulos que no tienen nada que ver con a mis papás les pareció como que no, pero yo no sabía que lo que me gustaba era horror. Yo le puse el nombre de que arepa y no entendía más atractivo una historia que te generaba esa angustia en el estómago. Entonces, ¿tú cuándo supiste que era terror lo que te gustaba? ¿Cuándo le diste Ah, nombre? años, porque, eh, siempre me gustaron las cosas de terror o de miedo, pero tampoco tenía un nombre específico, como tú dices. Solo que, eh, por la televisión, cuando presentaban películas, sí las presentaban como películas de terror, Ujú, o ya sea, solo mencionado porque era de terror, de vez en cuando en de no lo ponían a veces como festival de terror o sábado de terror o cosas así. Entonces, yo ya lo relacionaba con un género. No sé si lo llamaba así por ponerle un género específico o porque así me salía el nombre, ujú, pero ya conocerlo como terror y así, y relacionar como que esto me gustaba, más o ujú, menos a los 10 años, porque también yo jugaba mucho videojuegos en general mm. y, en Nintendo, que era que lo que más jugaba yo, sí estaba clasificado como juegos de Yo no tenía contacto con videojuegos, o sea, sabía que estaban okey. y era más de lo que veía, y es una gran diferencia. Y, por ejemplo, cuando te pusieron la película de Veneno para Hadas, oh, fue un Creo que yo recuerdo, okey, o sea, te okey, ves a la niña jugando a ser bruja y te da la onda de, pero siempre se sentía como ese, uy, ¿me entiendes? Como, okey, uy, estoy haciendo okey, algo, okey. como el Pues, es que yo creo que cuando conoces las cosas así de sorpresa, es una memoria diferente. ujú. Em, Algún día lo contaré, si me da permiso mi hermana, pero, Dale permiso. le voy a preguntar. Pero yo a mi hermana pero no era por maldad, un poquito, pero no era por hacerla sufrir tanto, sino como por un: "Mira, esto me gusta". Y quiero ver cómo reacciona. Sí, también, sí, claro, claro, claro. Claro. Pero ella en específico le presenté una película que es La masacre de Texas. Duda, ¿con quién has tenido tu hermana? No recuerdo, no estaba tan chica. ¿Cómo? No, no estaba tan chica, pero ella no consumía mucho material de terror, y además esa película no tenía ninguna referencia. Am, y si no me equivoco, la vimos un día de Halloween que hicimos pero mi punto era, o es, que tuvimos una etapa donde no sabíamos qué pasaba o de qué iban a tratar las películas. Me acuerdo, por ejemplo, había una película, Colmillo, Me suena. es que hay de hombres lobo, pero no estoy seguro si son las mismas que ahorita ubicas como Colmillo. A ver, Pero un poquito más de contexto. era una película de hombres lobo, básica de luna llena, maldición, pero la película que me acuerdo mucho es una donde había como una especie de tribu de hombres lobo. Ujú. Era como un grupo si ustedes la conocen, nos dicen en los comentarios, porque necesito ubicarla. No, Lo estoy confundiendo. eran y se transformaba en un hombre lobo mucho más grande que los demás. Y si no me equivoco, era un hombre lobo albino, o al menos de pelaje claro. Porque creo que Stephen King, Probablemente, a lo mejor es de Stephen King. no lo creo, porque esta sí tenía buen final. Pero puede ser, digo, son cosas que vi en un momento y no tengo referencia actual, que no las he encontrado. Quisiera tener un archivo de películas de terror y sobre todo de tal vez 95, 98 para atrás. Y por ejemplo, esas películas, había una película, yo la ubicaba como Despertar del Diablo, y recuerdo poco de la película, era una película básica de monstruos que desaparecía en una casa que estaba maldita, muy parecido a Evil Dead, pero había un monstruo en la casa, era un monstruo albino, muy feo.
con pelaje, como si fuera un hombre lobo, pero flaco Ujú, y pelaje muy ralo. ujú, Y hay una escena donde ese monstruo está cerrado en un closet y el protagonista abre el closet y se lo encuentra. Esa escena se me quedó tan marcada que la recuerdo, pero ¿saben por qué sería muy, muy interesante encontrarlas y verlas ahorita con la cuando te dejas sorprender por las películas? Creo que es más natural tu reacción y sobre todo creo que aprendimos a por lo menos aguantarnos a ver las películas para ver si nos gustaba o no al final. ujú. Y no teníamos tanta referencia más que te vas a asustar o no sé, no te vas a dormir, no sé, algo así. Sí, Sí, el corazón muy seguido, sí, ¿sabes? también. Pero continúas. Ahora, Macario, Uy, Macario. he tenido discusiones con otras personas sobre el género que debería ser Si Macario. lo consideras como horror o no. Ajá, yo creo que podría ser parte fantasía y parte horror. Yo personalmente lo considero horror. Pero lo que más me gusta de Macario es que no es la película para asustarte con gritos o con monstruos o con algo similar. Ujú. Es una película que en ese entonces, cuando yo la vi la primera vez, que debió haber tenido como, cuando mucho 15 años, ¿Cuántos años tienes? 42. ¿Y cómo que mamador? No, esa Pero es que no siempre salían. Por ejemplo, Macario, a mí no me tocó verla en televisión pública, sino hasta que la vi en cablevisión. no me acuerdo porque yo cuando estaba en la secundaria, cuando entré recién a la secundaria, me quedaba Sí conocí muchas de las películas de luchadores, los charros, pues alguna que otra de la época de las ficheras, sí me bueno, tocaron así. sí, bueno, Pero, no es de mis predilectos, la verdad, las ficheras. Sé que tienen patrocinio de Conaculta, pues, como por qué, pero va. algún día creo, Es que son una joya las cine de ficheras con luchadores. es que lo que pasa es que hubo una época cuando, antes que empezara por abierto el cine de fichera, va a tener que ver con mi siguiente película. Hubo una mezcla con, cultura de los centros nocturnos y de los cabarets. Ujú. Antes de que existiera el cine de ficheras tal cual, era un cine que se metía mucho a esos ambientes nocturnos. Creo que estás hablando de Pedro Navajas, ¿no? Fue Bueno, una pero, de Bellas de Noche es otro buen ejemplo, las pero el caso es que en ese periodo de transición, digamos, de temáticas adultas o temáticas, no sé cómo llamarlo de otra manera, que sea exclusivo a jóvenes o a niños, por ejemplo, o lo dejo en adultos. Temáticas nocturnas, voy a ponerle por lo pronto. Hay una parte donde, temáticas de damas de noche. ajá, hay una parte donde el centro nocturno y los cabarets eran un lugar muy concurrido, eran los espectáculos de ese entonces, era el teatro y el cabaret. Bueno, es que el cabaret, hay mucha diferencia entre el cabaret y lo que es después fueron las ficheras. Sí, ajá. Ah, es glamour. Sí, ¿quieras? Eran de referencias a las mujeres que trabajaban en los lugares de centros nocturnos o de espectáculos nocturnos que vendían sus bailes y a pagar la ficha. Entonces, hasta ese punto eran ficheras y después, como dices, se fue mezclando el mundo de la vida nocturna, de la prostitución y la promiscuidad, muy en específico para mostrar como algo que ya era de la noche, que se metían en ese asunto o en ese ambiente del cabaret y de los centros nocturnos y de ficheras y eso. Y en el caso de los luchadores, como asistían a lugares de entretenimiento para adultos, Ujú. de vez en cuando llegaban a cabarets y a lugares de variedades. Variedades. Esa es Entonces, la palabra. Creo que fue primero cabaret, variedades, ajá, ficheras. Creo que así es la cronología. porque las variedades puedes ir a un lugar y ver a una cantante y luego después ver, y era básicamente el teatro de revista presentado como y el cabaret era más dirigido a lo que sería ahorita un restaurante bar, em, porque eran números principalmente musicales, pero era un lugar para ir a tomar y para convivir entre adultos, a comparación de otros shows donde sí era más familiar. A lo que iba es que en esta transición
Hay películas de luchadores donde hay shows de cabaret, por ejemplo, Muchos de Santos, ¿no? y del Santo en específico, yo quisiera incluir en categoría de terror a el Santo y los Demonios. ¿Por qué? Porque ahorita las vemos como muy simples, pero si la ven con honestidad, esa película está armada los primeros 40 minutos, media hora tal vez, como una película de terror, Ujú. porque te presentan la leyenda de la... Aquí, de Sí, México, ajá, no basada en algo ajá. externo. Y es más fácil relacionarse con eso, porque todo el mundo conocemos a la mujer. Y en el caso de la película, lo que te presentan es un luchador que vendió su alma al diablo y promete vengarse, que es una historia de brujas en cualquier otro lado. Hermelinda Linda, creo que es una muy buena muestra de cómo México adopta el terror como cultura diaria. Porque Lo tropicaliza, poniendo sí, puntos de ajá, humor, pero sí, aún sí. así me gustaron mucho, o sea, Pero incluso Hermelinda Linda tiene elementos de terror. Por ejemplo, las pócimas, el que pueda dominar a alguien, ujú. el que tenga algún objetivo y utiliza su brujería para llegar a ese objetivo. Podríamos decir, por ejemplo, Y que, por cierto, Melinda Linda era un cómic, ¿no? Hermelinda Linda se hizo cómic, sí. ¿Se hizo o fue primero cómic y después película? Yo siempre tenía la idea que primero fue cómic Y después la y película, después ¿no? era el personaje por Sí, ajá. A lo mejor estoy equivocado, sí, estoy equivocado, sí. no corrígame. Pero, por ejemplo, en esa etapa, pues tuvimos a la familia Burrón, a Hermelinda Linda, Y sí, creo que se sigue publicando. Y Memín Pinguín, Menin Pingüí, ah, a este, cheras, a las chicas ponedoras, a la chambeadora. la chapadora, chambeadora. Lo que pasa es que también, ese es un buen ejemplo, porque creo que la chambeadora es mucho más nuevo, pero a final de cuentas, chambeadora, libro vaquero y había, es Ajá. nuestra versión de las revistas Holt. Weird Tales y bueno, esas revistas que salieron en Estados Unidos entre los 30 y 50, que eran hechas con papel de pulpa, Sí, qué buena. ese Los estilo, colores. ajá, ese estilo se pasó a México con ilustradores especializados para ese tipo de... Eso Sí, sí, sí. los vaqueros me encantaba porque era súper detallado. Obviamente eran mujeres exuberantes, Sí. súper buenísimas, pero el detalle pero me Acción de ver algo prohibido o algo malo, es esa sensación que causan este tipo de películas. sí, es parte de esa, tienes razón. Porque, por ejemplo, yo recuerdo películas como, esas películas eran eran básicamente folclore mexicano en un formato de película de terror. Y eso creo que te provoca, o provocaba al menos, la sensación de ser algo más familiar y algo prohibido, como cuando te juntas con tus tías o con tus primos y empiezan a contar historias de terror de que se apareció no sé qué y la bruja de no sé qué y así. Esa misma sensación te provocaban ese tipo de películas. Creo que todavía hay películas que lo logran, pero creo que esa sensación es la que me daban a mí, y esa sensación es la que yo aprecio mucho cuando veo películas ahora, porque sí me puedo estar con muchos tipos de películas, pero prefiero una película que me atrape ese tema o que me haga aceptar lo que está ocurriendo en ese momento, que una película que tenga los mejores efectos y que sea súper real lo que está pasando. O bueno, y solo por último quiero mencionar que ya sé, hasta lo estoy escuchando, que me van a decir, oye, ¿por qué no dices Atrevito tiene miedo? Mm, La dejé fuera porque es demasiado importante en el cine de terror mexicano como para que nadie la considere. Lo que sí quiero decir es que ese tipo de películas, ese ambiente y esa forma de presentar la historia va muy de la mano con el folclore mexicano. Por ejemplo, en el caso de Atrevimiento tiene miedo, es una historia de unas muchachas, unas chicas jovencitas que quedan recluidas, no es reformatorio, internado, internado. internado para señoritas. Internado para señoritas Muy de importante aclarar eso. la señor el caso es que es un grupo de jóvenes o jovencitas que están en peligro y te van contando el peligro de cómo ocurrió. Ujú. Es una chica que murió, su fantasma queda ahí lingering en la escuela, En la torre, ¿no? Creo que en el es. Torreón, sí, que quedará cerrado hasta el fin de los tiempos.
Básicamente es el fantasma que se mete al cuerpo de una de ellas y pasan cosas entre ellos. Yo no he visto la nueva versión, la verdad. Yo sí. Está bien, pero no está. También. Ajá. Le falta. Creo que le falta. O le sobra. A mi gusto le falta compromiso con el miedo, con la historia del miedo. Sí tiene buenas escenas y todo, pero siento que es de estas películas que no quiere verse tan fantasiosas Mm. o tan o que quieren verse de alguna manera realistas, y creo que por eso dejan Bien. de comprometerse con no, quieren terror. Ok. Entonces, esto pasa en Hasta el viento tiene miedo, pero es una película de un fantasma. Si escuchas a alguien platicar de fantasmas, va a haber historias muy similares. Alguien se muere y se queda su fantasma en un departamento, en una casa, en una calle. Años se trata sobre un fantasma, pero la historia empieza con él y su pareja. Su pareja lo Ghost Story creo que o sí, Love Ghost Story, y algo me así. dejó un hueco en el corazón, Eh, de verdad. si no la han visto, véanla, es Qué con buena. con Casey Affleck. Bueno, no sé si está buena, pero me gustó. Es una película, Rara. ajá, es una película dramática ambientada en una historia de terror, o bueno, Es que una la historia de fantasma. pero no sé cómo Creo que es el punto, que es estás viendo la historia de un fantasma, pero en modo trágico. O sea, pero todas las historias de fantasmas son trágicas. de nuevo, ajá, eh, casi toda la historia de un fantasma es alguien que murió, alguien que le faltó algo, alguien que quedó Algo con pendiente. ajá, que básicamente es una persona que no puede resolver su vida. Bueno, ¿Y quién puede resolver su vida? ¿Quiere decir que todos ajá, vamos a terminar siendo fantasmas? tía, con tus amigos, siempre va a salir alguna historia similar. Y todas las historias terminan siendo una muestra del folclore mexicano. Nosotros como mexicanos creemos que puede haber espíritus y que tu alma se puede quedar en algún lado. En general, no me digan yo no, pero es lo que creemos como sociedad. En Hasta el viento tiene miedo es esa historia. Está ambientada con jovencitas, está ambientada con una posesión, eh, pero a fin de cuentas es una historia que puedes escuchar y creo que ya tocando ese punto, creo que también afecta, bueno, involucra sensaciones personales cuando ves que la administradora, la directora, bueno, ok, del instituto, internado, Internado, del internado, internado. es el cliché de una persona por lo menos educada y de cierto nivel, tal vez medio alto. Y solterona. Ajá, y es como el personaje que me cae mal, es el personaje que está involucrado en la historia de terror, y después te das cuenta por qué está involucrado en esa historia de terror, ¿no? Entonces, como es toda la mezcla de, folclore o de situaciones que conocemos como sociedad mexicana, Ujú. de ver mal a alguien que está que por lo menos parece con algún tipo de superioridad, sí, y que la gente odie ese personaje o por lo menos le tenga recelo, porque te lo juntan con las personalidades de las chicas también son una especie de cliché y una especie de resumen, Niña rica. pero además son niñas ricas, pero está las que tienen beca, las que tienen, las que ya han vivido. eh, por ejemplo, esa chica creo que se llama Katy, no recuerdo si es el nombre correcto, pero la que hace el striptease, Ujú. ese es como el personaje de la chica que ya vivía en centros nocturnos, así, y que ya había visto al menos en su vida un striptease. La chica que no había vivido esas experiencias, em, y que además nunca terminan de ser o de presentarse como como ricas. Sabes que tienen un nivel, económico, por lo menos de medio para alto, Ujú. por la escuela donde están y por lo que mencionan ellos, que tienen viajes y eso. Entonces, creo que pueden ser adoptadas por cualquier persona, porque si hubieran sido chicas, por ejemplo, que todo te pueden decir: "¿Sabes qué? Me voy de viaje a París", te alejas un poco. En el caso de, Las Memorias de Guanajuato, son unas películas donde ves a la gente en las arenas y son gente regular. Tú como mexicano te sientes más identificado porque al menos una vez has visto alguna lucha o alguna imagen o algún video de una lucha.
sabes que es un luchador. Y aunque los personajes principales tienen autos convertibles y tienen casas grandes, como lo estás diciendo, está relacionado con ellos porque son luchadores. Entonces, la gente común, por ponerle un activo, conoce a esos personajes, son familiares. Bueno, y es que para nosotros, pues, el Charro Negro era un superhéroe, ¿no? Ah, un cómic o El algo Charro así. Negro fue un cómic, fue más bien, sí, supongo ¿Pero un de qué año superhéroe, es? te voy a quedar mal, pero yo diría que alrededor de los 60. Y las de Santo, el primer, La primera película de luchadores es debió haber del sido 50, ¿no? 53, Tantos. por ahí creo. Sí, entonces es como el surgimiento de los primeros superhéroes Ajá. mexicanos, digámoslo así. Y de nuevo, creo que esas historias se pueden considerar como folclore, Ajá. porque son historias de una cosa más regular o más común. Ujú. Por ejemplo, aunque es excelente, pero creo que no entra en este cuadrado o en esta clasificación otra vez, es el libro de piedra. El ídolo de piedra, El esa libro de está, piedra, ¿libro o ídolo? libro, sí, pero creo que donde pasa la historia es clase alta, Ujú. media alta. Pero la historia de un fantasma y de una estatua que se mueve es muy tiene significado porque lo hemos escuchado. Los ángeles que están en la escuela tal y que se movieron en la noche, todos lo hemos escuchado esa historia. Entonces, lo que quería resumir en estas 5 películas es cómo el el folclore y la cercanía y la relación a las historias te pueden ayudar a tomar y a adoptar las historias y las situaciones, y creo que es más natural tu miedo. Y que además esta época del cine mexicano tenía una forma muy especial de presentar las historias que fueran casi, casi historias de como de cuentos. Mm, La narrativa era muy, muy notoria, en cómo te presentaban las historias, cómo te iban generando la dinámica de estos son los personajes principales, este es su problema, esto es lo que va a pasar, y, a final de cuentas tenía que haber una resolución. ujú. Y esa resolución nunca, perdón, no siempre fue la mejor, o la resolución de que todos mundo felices, acabamos con el fantasma y ya vamos a vivir para siempre contentos. Eh, en El Gato Negro se mueren varias personas, en Astralito tiene miedo, se mueren varias personas, y por eso vende su alma, y no logra lo que quería. En Macario tiene todo este arco de resolución, de superación y después de volver a caer a sus inicios. Y no es una película feliz, no es un final feliz. No. Las películas de Pedro Infante o de Charros en general tenían un buen final porque era el común de las personas queriendo que le pasara algo bueno a una persona que representa el común de ellos. Pedro Infante o el actor que quiera, pero terminaba. Ni me acuerdo del nombre de los Ok, personajes, la verdad. O sea, bueno, me pareció chistosilla, pero sí, ajá, bueno, al final de cuentas tienen una resolución y tienen esta historia de que no tienen los recursos y trabajaron para volver a recuperar sus recursos. pues y tener Ajá, solo, no, ajá. pero es Por eso me gustan esas películas que menciono, porque no están basadas en esas cosas. Eh, la resolución es una resolución del problema del asunto paranormal que están viviendo, y no siempre está limitado por si es pobre, rico, si tiene muchos estudios o no. Es como está esta situación pasando y se resuelve de esta manera. Podríamos decir que, por ejemplo, el Torrento tiene miedo, tiene que ver con que tengan dinero. Y creo que esto se mantuvo por un tiempo, ajá. y ya con las películas que te mencioné, vamos a ver cómo avanza toda esta historia y cómo nuestra visión o nuestra forma de ver las cosas puede cambiar y se va actualizando con cada minuto. ¿Ok? ¿Te acuerdas del programa Channel, Ajá, donde contaban sucesos históricos reales, ajá. pero lo contaban gente que estaba tomando? Uf, qué belleza. Y eventualmente se ponían borrachos y ya contaban las cosas ya estando borrachos. Uy, qué rico. Entonces ya era, no, es que este cabrón hizo eso. Eh, Bueno, puede ser así. la bebida que está tomando es ginebra con alcohol de cereza y fresa, y se lo quiere preparar en su casita, ahí está la receta. Bueno, pues
¿cuánto vamos de tiempo? Porque creo que ya tengo la sensación de que llevamos como 1 hora hablando. Más o menos. Sí, pero dale, dale. No me voy a extender tanto. Okey. Vamos a resumirlo. Voy a empezar por la que más vamos lo que hay, si no mal recuerdo el título. Esta película es de 2 horas, no les voy a pero la película me gusta mucho porque no se centra en una clase social media baja, Mm, lo que lo hace sentir más real y más plausible a lo que yo vivo mi día a día. La historia se centra en el Distrito Federal, en estos como conglomerados de edificios y casas tipo sí, Infonavit. Es una familia. Esta familia son de 6 integrantes, incluyendo al padre. El padre muere y entonces ahora tiene que encontrar un sustituto del padre, porque esta familia es más una entonces tiene que encontrar quién va a sustituir al que era el alfa. Y la historia está muy buena porque es una lucha de poder y esto se junta con que hay unos investigadores que les llega la noticia, el pitazo, la información de que de eso trata la historia. Eso es lo que da terror. sí. Y esa es la situación que se vive en México. Cuando yo la vi la primera vez, sentí esta sensación de bajón en el corazón y me dio una paranoia de que Creo que parte de lo del atractivo de la película es que no es una versión exagerada, ni es una historia, hollywoodense. ajá, no es algo fantástico de que de pronto todos saben cazar. Ajá. Es una familia normal que es caníbal. O sea, así podrías describir la forma simple de la historia. El desarrollo sí es muy elaborado, pero, yo también la primera vez que la vi fue como un cuando me dijeron: "Oye, vamos a ver esta película, ¿de qué trata?". Ajá, Lo único que me dijeron fue: "Es una familia que es caníbal". Dije: "No me digas más, vamos a verla". ajá. Y y ese asunto de la familiaridad, lo regular de las personas, Sí, creo que da mucho que yo esperaba ver escenas sangrientas o exageradas o, más tipo Masacre Texas, por digámoslo ejemplo, así. ajá, Sí, sí, creo que sí te da un poco de este miedo de, un montón. ajá, ¿qué tal que son mis vecinas? O qué Es tal que mi primo que casi no veo, exacto. Creo que no, yo señalaba a la gente que está perdón, o si mi primo es caníbal, te estoy viendo. ajá, Es que estamos preparados para lo que viene, porque ya viste que es alguien con una máscara, es un xenomorfo, es una criatura, te atienes. sí, Pero cuando resulta que el peligro viene de alguien que se ve, es lo que te deja con esa sensación de parano. Tal vez yo en un día en que no aguanté la presión del trabajo, la presión de la podría hacerlo, debería hacerlo, quiero hacerlo, lo tengo mi GPS activado en mi teléfono, pero continúa, por favor, sí, sí, claro. Sí, cuando la vean, iba a decir: "Sí, véanla, no lo dudes, véanla, es buena". Cuando la vean, mi personaje, yo quería que la mamá fuera Lily. pues se me ponía salvaje la mujer. Sí, Y al final es la única sí, porque los otros sí entran en el sentimentalismo. Y cuando entras en sentimentalismo, bueno, esa fue la de Somos lo que so La otra que vi que me gustó mucho fue la de Huesera. okey, okey, Huesera también es película mexicana, obviamente. Esa creo está en Net estoy seguro. pero la otra sí la vi. La de Huesera aborda más un tema que tiene que ver con las mujeres. Porque aunque es algo natural y ha existido y gracias a eso todos estamos aquí, no deja de ser un acto terrorífico y un acto muy violento. Y he hablado con varias mujeres y tienen esta sensación de que el dar a luz es terrorífico. Hay algo creciendo dentro de ti, lo estás alimentando y sabes que en 9 meses te va a partir y va a salir Sí, que aparte de que haces un lazo emocional con ese ser que está creciendo ahí adentro, te llega un periodo de depresión porque ya no tienes ese ser ahí adentro, ya no está compartiendo, que ya está en te da la presión de que se supone que decide embarazarse, o sea, mantener el embarazo, pero por esa decisión empieza a tener esta disociación de lo que es ser una madre, y lo que es ser ella y lo que está pasando
en una cosa de posesión. Sí, sí estoy de acuerdo contigo, pero recuerdo mucho que la la primera vez que la he visto 2 veces o 3 veces, no recuerdo. Yo la vi 2 veces, porque hay había unos detalles que no estaba seguro, no les voy a decir, pero eran son cosas más bien de detalles muy específicos que quería, pero cuando la estaba viendo, pensé en algo, honestamente, mi pensamiento fue: "¿Cómo puedes hacer este evento traumático más traumático?". Y tú, bravo. Sí, o sea, toda la cuestión del embarazo es traumático porque es algo que crece dentro de ti, afecta a tu cuerpo, afecta a tu vida, Tu mente. afecta a tu mente. Sí es algo que te está dañando porque a fin de cuentas es un parásito, que lo tenemos para ser un buen parásito. Eh, pero a fin de cuentas es un parásito, te está dañando, está alimentando de ti, cambia tu cuerpo. eh, Al momento de salir va a provocar daños y aparte tienes que cuidarlo. O sea, es un te enamoras de lo que te está dañando. Eso es un síndrome de Estocolmo. Sí, ajá, gracias, mamá. Em, entonces, cuando empieza la película y empieza todo este asunto del embarazo y así, dije: "Okey, creo que ya sé por dónde va a ir la película". Pero al menos a mí, siento que hizo muy bien trabajo en primero presentarte el trauma de la mora, o bueno, sus problemas personales con el embarazo Ujú, y con el miedo de estar en el embarazo. ujú, Eh, Porque creo que es algo separado, es el miedo de me voy o tengo que embarazarme, depende cómo veas la película, ujú, pero aparte es el miedo de ya estoy embarazada y tengo que cuidar esta cosa que está conmigo. ujú. Este, entonces creo que ese miedo, creo que hicieron muy bien en presentarlo, porque además la película tiene, entre comillas, 3 historias que se van juntando, Sí, o tres problemas. porque también tiene que ver con su sexualidad. Ajá. Entonces, son esos 3 problemas, ¿no? Que tiene que cuidar su embarazo, que tiene que cuidar su relación y que tiene problemas con su sexualidad. Sí. Todo rodeado de un asunto. Entonces, creo que conmigo hizo un muy buen trabajo, primero ganchándome con los problemas personales, con el tengo que hacer esto, y con el asunto de ¿y ahora qué voy a hacer? Ya estoy embarazada. Ese problema y ese trauma, entre comillas, creo que me atrapó de inmediato. Acción, que ojalá y sea sobrenatural y con esto se pueda resolver, con tal y tal cosa lo pueda resolver. Porque siempre estamos buscando una solución a esos problemas, pero realmente no se profundiza en los problemas, ¿me entiendes? Buscamos algo más superficial para lograr taparlo y decir: "Ay, es que el mal de ojo me lo alivié con esto", pero no Ujú. estás poniendo en perspectiva que deberías cambiar de trabajo, pero es más fácil solucionarlo pensando en que es un acto de brujería. Sí, No estoy diciendo que no crea en esas cosas, ni que no las haya practicado, ni que no haya pensado en ellas, pero también hay que ver cuál es el contexto psicológico que te llevó hasta ese punto en pensar que podrías realmente lo desmenuzas y dices, bueno, ya vi que no es algo tan psicológico y que puede sí ser algo de una influencia, energética, va, lo voy a intentar. Pero en esta película sí te muestran perfectamente cuál es el contexto psicológico de ella para que llegue hasta ese punto. sí, 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 porque además es también parte del problema, que es lo que la orilla a buscar una ayuda externa no médica. Y creo que es parte de esa película específico, pero de las creencias, paranormales, de que no tengas una respuesta directa y un asunto mágico, te resuelve el asunto, o por lo menos te da esperanza que te resuelva. Si tienes un problema que no se ha resuelto y que no puedes resolver de ninguna manera, y de pronto llega alguien y te da una medalla, una bolsita, un incienso, no sé, y te empieza a ir mejor, lo que cambiaste fue ese asunto mágico. Y ese asunto te provocó un cambio. Si decides creer o no, ya es cosa de cada quien, pero a final de cuentas podrías verlo como una solución o una ayuda. Y además, todo lo que va pasando en esta película, incluso la ayuda que recibe, es creepy, es algo que preocupa y que da miedo.
Entonces y la presentación paranormal, la verdad, me gustó muchísimo. O sea, cómo será, pero cómo se presenta la bruja, cómo va avanzando la posesión, me Sí, gustó. Sí, está brutal. tiene efectos prácticos muy buenos y no busca asustarte o no busca provocarte asco. Siento que es un poco más de Dolor, afectarte, ajá, como que sientes el dolor. ajá. Es más que te relaciones con esa parte a presentarte algo que está sangrando por A picarte mí por ahí. sí me mordí la mano. Sí, claro. Sí. Solo no digas nada del Cristo poseído y no tendremos problema. No, es que, la oportunidad empezó como, va, 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 Sí, sí que empiezan a me gusta, y de te amo, Conde Fabregat, pero creo que Belzebú es una muestra de cómo pero la forma moderna de ver las cosas no le permiten a muchos directores o creadores en general de cine o demás, que no se dan permiso de hacer las cosas serias. No tienes que hacer una película súper, súper profunda y de problemas morales y así. O sea, si tu película es un, y no que sea una crítica social. ajá, o sea, si vas a hacer una crítica social, perfecto. ¿Eso no es Donnie Darko? Donnie Darko, pues, Donnie Darko me encanta, pero siento que esa película son dos películas y que te ponen 5 minutos de una película y 5 minutos de otra película. Me refiero, por ejemplo, a las películas de Monty Python, Ay, pero el hecho de que ellos digan, estos personajes son históricos y este evento es histórico y se comprometen con esa parte, ujú. creo que le da grado extra a lo cómico. Es que hay humor Sí. Pero, por ejemplo, ridículo a veces, muy inglés, pero muy fin. ajá, o sea, por ejemplo, tienes en la misma película una escena donde a un caballero le cortan los brazos y las piernas y quiere que lo llames un empate. Y tienes una persona que te critica el Estado y la monarquía. Oh, ¿cuál es la película donde es muy buena? Bueno, pero igual, Ya lo lo bueno, considero. creemos, estamos seguros. También, sí, sí, sí. Si lo consigo, lo pongo, sí, claro. Bueno, paréntesis. Él es un narrador de juegos de rol Ajá, de mesa. sí. ¿Cuáles son los últimos juegos que has puesto? El último que puse fue Mordor. Jugué Mordor y jugué con unos amigos, les puse Iterrash. Ah, sí. Se te va a pasar y se van a tocar muchos temas, pero varios de nosotros ponemos cosas de terror seguido, entonces les va a gustar. ¿Quieres saber más de eso? Mensajito y les explico. Sí, estaría bueno. Y bueno, continuamos. Pues era qué miedo el embarazo. Resumen. Ajá, qué miedo, ajá, Qué miedo el embarazo. Pero me gustó el final. sí, El hecho de que la chava dijera, ¿saben qué? Pues ahí está el bebé, pero bye. sí, sí, Está brutal. creo que es uno de los mejores finales que he visto, sobre todo para películas mexicanas, Ujú, creo que es de los mejores finales que he visto en general de las que más me han gustado. Eso y la escena, la primera vez que ve, ¿dónde sale? Creo que en la cuna, ujú. el primer susto que tiene, creo que son de mis escenas favoritas, pero sí, veanla, es muy, muy bueno, muy bueno. Y la última es la de desaparecer por completo. Ya vieron la trombita de aprobación. Sí, Chetki. sí, 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 sí. La de desaparecer por completo, fíjate que me gustó mucho, pero siento, o sea, siento, me gustó, pero me faltó el, ah, A mí creo que me faltó un final más fuerte, o más gráfico tal vez, no fuerte. Me parece un muy buen final, pero creo que un poco más fuerte hubiera cerrado como todo el declive. mm, Creo que eso le hubiera agregado más a mi gusto. Pero bueno, perdón. no, está bien. Bueno, desaparecer por completo, está en Netflix, también, si la quieren ver, Sí. es de los últimos años, yo creo que tiene como unos, está una escena del crimen, el protagonista es un detective. Este detective se va adentrando más y más en lo que pasó en este, digamos, asesinato en este cuarto de hotel, ¿era? ¿O es una casa? Era un departamento. Un Sí. departamento.
pero va encontrando elementos que le van dando la guía que esto fue más que simplemente un asesinato, hay algo más ahí, hay algún tipo de ritual. Conforme va investigando más, se van entrando en estos grupos de rituales y santeros, y termina por ser involucrado, y al final, pues, termina véanla para que vean cómo termina, porque es interesante cómo es que al involucrarse en parte de este conjunto de rituales en los que él termina desapareciendo, como lo dice el título, ciertamente. justamente. Pero lo interesante es ver cómo empieza a desaparecer y por qué empieza a desaparecer. Eso es a lo que a lo que me refiero, sí siento que me faltaba algo más. Siento Sí, que al final como que fue muy apresurado, no sé cómo decirlo, o como que no sabían cómo terminarlo. Es que hay muchas de las películas de terror que las ves y funcionan. pues, parte de lo que me gustó de esa película fue que hace mucho sentido el título, ya que vas en la parte final de la película, creo que es cuando más te hace pero además, en específico para mí, me gustó que no le tuvieran miedo a aceptar el tema de santeros y de rituales. Ujú, Eso me gustó mucho. Y la progresión de la mitad de la película, el segundo acto, fue lo que más me gustó, okey. eh, porque siento que es primero, que no le tuvieron miedo al tema. Se fue, esto va a pasar en mi película y así lo voy a hacer. Y la progresión, siento que es una historia de, no sé si lo brujas, pero una historia de rituales muy bien llevada, eh, y comprometido con, entre comillas, contar cómo avanza un ritual. Es que estoy evitando decir cosas para no spoilearlas porque es relativamente Dale malo. spoiler, total. Si no lo han visto es su culpa. Sí, es su culpa. Básicamente el tipo cae en un ritual, o bueno, cae víctima de un ritual por involucrarse de más en un asunto de ¿Policíaco? policíaco, venganzas, santero, ritualista. Entonces, por meterse de más, por sacar la noticia completa y todo eso, cae víctima de Cierto, estoy bueno, te los platico, no lo que pasa es que aparte de que, tienen contactos con los policías o con los de seguridad para tener fotos más exclusivas, como lo hacía la alarma, por ejemplo. y es ajá, este tipo es tal cual de ese periodismo de Entonces, alarma, muy sensacionalista. podría llamarse, no sé si detective, a lo mejor investigador, Ujú. pero a final de cuentas su trabajo es sacar nota roja. Por eso por eso saca fotos o por eso se mete a investigar un asesinato de alguien importante, de un político importante. Eh, cae, cae víctima de uno de los rituales por, investigar de más, por meter la mano de más y por querer saber quién fue. Y, los rituales, o bueno, su castigo es ir perdiendo parte de su humanidad de diferentes maneras, a manera de maldición. Es una maldición, es un avance de una maldición. Piensen en cualquier película que tenga que ver con una maldición, es el mismo avance. Primero poquito y luego va avanzando, qué tan fuerte te infecta bueno, en este caso es un ritual, pero qué tan fuerte te va llegando la infección. Infección por infección paranormal, por el concepto de infección paranormal. Que una infección es todo el proceso de cómo se va metiendo posiciones cuando ya está un espíritu, una energía, sí, o en un objeto o en una casa. Pues podría ser como un espíritu parásito que te va Sí, consumiendo poco a poco. un espíritu parásito sería como la primera parte de una infección. Mm, Cuando el máximo grado de una infección es cuando ya es un ataque completo. ujú, Algunos autores les llaman, ya posesión, por ejemplo, si fuera una casa, cuando ya te cierran las puertas, te rompen cosas, etcétera, eso ya es una posesión de la casa. ujú. Si se mete el espíritu activo, no es una posesión. En este caso es como, digamos que lo infectan con un ritual, por ponerle un símil, y, lo que provoca esta maldición es que va perdiendo, parte de su humanidad y parte de su vida, de poco a poco, eh, solo como castigo. Y eso es lo que eso es lo que pasa en el segundo acto, o sea, el centro de la película, el desarrollo importante de la película es cómo avanza
su maldición. Y creo que, bueno, parte de lo bien que sale la película es que no le tuvieron miedo a mostrar, ¿sabes qué? Te pusieron una maldición y te va a pasar esto. Y eso que yo lo dije en unas cuantas palabras, en la película lo presentan muy bien cómo va avanzando y cómo es a lo mejor un tipo porque en algún momento de la película dices, güey, ahí déjalo. No, 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 yo quiero Mm, saber. ujú. Entonces creo que eso es parte de lo que me gustó. Sí me gustó el final, pero yo estaba esperando algo más gráfico o más fuerte de resultado. Porque sin dar muchos detalles, de nuevo, no quiero spoilear todo, se le va acabando la vida. Entonces, yo esperaba un final más dramático, tal vez, o más fuerte, no sé. A lo mejor eso es lo que me faltó a mí, pero en general me gustó mucho la película. Sí, en general es muy buena. El que ya conoces una melodía y de repente ¿Ok? escuchas que alguien no tocó la última nota, Ya, te quedas como ok. de, ¡oh! Tócala, tócala. O sea, ¿Tienes, siento que le faltó algo. ¿tienes alguna idea de qué le pondrías tú? Como te dije, siento que el final la sentí un poco forzada. Ok, El final siento que fue como muy apresurado, como que no sabían cómo ya cerrarlo, ¿me entiendes? Me hubiera gustado que desarrollaran un poquito más, pero en general me gusta. Las otras películas que he visto, mm, van más un terror que reconocer. Entonces, no me realmente las vi y me dejó de absoluta desolación y de impotencia, porque es la situación que vivimos todos los días, ¿sabes? O sea, sales a la calle y ves 20 o 40 carteles a lo largo de las calles de desaparecidos y piensas, ¿qué hago? No puedo hacer nada. O sea, y te pones en el lugar de las personas que han perdido a sus familiares y dices, dude, qué asco de sociedad. No, parece imposible. Entonces, una de las películas que vi así, ni siquiera recuerdo bien el título, pero creo que tiene que ver con el Hasta el tigre tiembla, o algo así se llama. Se trata de unos niños huérfanos que quedan huérfanos porque los narcotraficantes secuestran a las mamás de estos niños y estos niños logran escapar, pero están en una ciudad de la frontera y el final es horrible porque los niños tienen la esperanza de encontrar a sus mamás, pero y es muy desoladora ver esa película. Y otras películas que he visto que son de terror tienen que ver con estos temas. Y entonces creo que ver el terror me gusta pensar que es algo más de fantasía y no algo tan, tan de sociedad, tan crítica de la sociedad. Y cuando ves películas hechas por directores mexicanos, ya pasa que les corre. O ya le pasó a la sí, vecina de enfrente. sí, creo que no estoy en contra pero siento que es un arma de doble filo porque puede comerse tu historia de terror. Eh, Digo, sería muy fácil hacer una película de los narcosatánicos de terror, pero creo que se la comería la historia de la parte de narcotráfico a la parte de terror. Si lo pones así de real, si fuera nada más como una referencia o un símil, a lo mejor no pasaría tanto, Ajá. pero si es algo muy real en esos temas, creo que se lo come la parte violenta y la parte social, se come a la historia ¿Ya viste esa paranormal. película que mencioné? No sé cuál dices, nunca la vi. Pero prepárate para llorar mucho. Okey. La verdad es que sí te dan miedo, o sea, pero es de ese, ¿qué miedo? ¿Te dio miedo o te dio fascinación? Porque es una línea muy delgada, ¿cierto? Con Leatherface me dio me dio fascinación y me dio una sensación rara que no sé describir de cuando sabes que hay un peligro ahí, pero que no es un peligro al que no me relaciono tanto. Ujú. Obviamente es poco probable que yo vea escenarios similares aquí en México. Ajá. Sí he visto lugares abandonados granjas que se ven igual de creepy, pero han sido las menos. Entonces, eh, el setting de Leatherface me causa más fascinación por la imagen y todo eso, que un miedo cercano. Ujú. Todo lo contrario, por ejemplo, no sé, Hasta el viento tiene miedo. Hasta el viento tiene miedo me parece mucho más relacionable a mí y más fácil
de que yo me tope algo. De hecho, por mi casa hay un terreno, es es para evento social y tienen un torrencito ahí, Ujú, está como que guardaban granos ahí ujú. y tiene como zonas como para aguas, Ah. pero al final de cuentas es un torreón de 2 pisos. Pues, entonces, a lo que me refiero es que, como hemos visto en las películas así más estilo hollywoodense o de otros países, sí nos relacionamos más como fantasía. Aunque algunos están Sí, basados en asesinos seriales y que son historias reales, lo no deja de creer tu cerebro que es algo de fantasía, pero cuando sientes en el corazón y sientes la angustia, sientes la desesperación y te queda esa sensación por sí, 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 sí. güey, o sea, este carro pasó muy cerca de como lo dije hace rato, es un barrio de Buffy de la realidad. Entonces, no creas una crítica social. Al final de cuentas, el arte es un reflejo de lo que está pasando en ciertas regiones, ¿cierto? Sí, sí, de nuevo, no estoy en contra de que quien crea una película quiera hacer una crítica, con su película, Ujú. solo que creo que es un camino difícil de llevar porque la crítica se puede comer a tu historia. Ve la película, por favor. De verdad que ¿Ok? te vas a quedar con creen. Y pues, Sí, creo que aquí lo podemos dejar. Ustedes nocturnos, por favor, comenten si son de estas películas sus favoritas, háganlo, pero ¿qué otras pueden agregar a las categorías? Y sobre todo, si tienen algún concepto o algún tema que nos hagan acercarse más a las películas de terror. Vean la película de Veneno para las Hadas. Déjenos en comentarios qué es lo que más les gustó de la película, pero qué es lo que más hizo relacionarse con el tema de la película. a mí, en lo personal, por favor, díganme qué les hizo sentir. ¿Qué sensación les dejó al Okey, final de la película? muy bien. El final es muy bueno. Y vean Belzebú. No. Eh, bueno, muchas gracias por vernos y por escucharnos. Esto fue La Galería Nocturna. Gracias. Adiós, Nocturna.